Bien, previamente entonces habíamos dicho que si queríamos digitalizar una señal, una primera aproximación era definir un valor de umbral y lo que estuviese por encima de ese umbral le asignamos un 1 y lo que estuviera por debajo de ese umbral le asignamos un 0. Una forma de conseguir esto era empleando un amplificador operacional en configuración comparador. Entonces colocamos nuestra entrada en la entrada no inversora y el valor de umbral en la entrada inversora. De esta forma, si el voltaje de entrada era superior al del umbral, el amplificador saturaba 5 voltios y generaba el 1 lógico, y si era menor que el umbral, saturaba a 0 voltios y generaba el 0 lógico. Una forma similar a esta podemos utilizar cuando queremos hacer el método de aproximaciones sucesivas. Solamente le tenemos que hacer un pequeño cambio. Entonces acá tendríamos nuestro amplificador operacional. Aquí tendríamos nuestra señal de entrada. Tendríamos esto polarizado con 5 voltios, 0 voltios, y aquí tendríamos nuestro dato de salida. Ahora, ¿cuál es el voltaje que le voy a inyectar acá? Voy a inyectar un voltaje que voy a llamar voltaje de referencia. Y ese voltaje de referencia va a estar cambiando. Entonces, la primera vez, para obtener el primer dígito, entonces voy a colocar acá que el voltaje de referencia sea 2,5 voltios. Entonces, por lo tanto, obtendríamos acá nuestro primer dígito, bien sea que valga 0 o que valga 1. Después de que obtiene el primer dígito, entonces cambio el voltaje de referencia dependiendo de si el voltaje de entrada era mayor o menor que este voltaje de referencia y obtengo el siguiente dígito. Entonces, si era mayor, entonces acá inyectaría un voltaje de referencia en la mitad de la escala entre 2,5 y 5 voltios. Y si era menor, colocaría un nuevo voltaje de referencia que esté entre la mitad de la escala entre 0 y 2,5 voltios. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que vaya obteniendo la salida acá, bien sea un 0 o un 1, recalculo el voltaje de referencia para ir haciendo la aproximación sucesiva hasta el resultado final. Ahora, ¿cómo hago para obtener este voltaje de referencia? Pues simplemente voy a utilizar otro dispositivo que se conoce como DAC. DAC son las siglas en inglés de conversor digital a analógico. ¿Listo? Entonces nuestra CPU o el procesador va a estar modificando los datos del DAC para que él manipule este voltaje de referencia. El DAC funciona de una manera mucho más sencilla que la DC, se lo pueden investigar, y lo que hace es, a partir de un valor binario, imaginémonos cualquier número binario, genera a su salida un valor analógico. Entonces acá en la salida es una señal analógica, un valor analógico. ¿Listo? Entonces el método es el mismo, es el método de aproximaciones sucesivas. Inicialmente, como él no sabe cuál es el valor del voltaje de entrada, entonces él coloca acá un voltaje de referencia en la mitad de la escala entre 0 y 5 voltios. ¿Cuál sería? 2,5 voltios. Si el voltaje de entrada es superior a ese voltaje de referencia, pues entonces cambia el voltaje de referencia, ya calculó el primer bit, ya lo calculó, dio que era mayor, entonces como era mayor, entonces ahora coloca un voltaje de referencia entre 2,5 y 5 voltios y vuelve y verifica cuánto dio la salida. Si es mayor, pues entonces nuevamente recalcula el voltaje de referencia y así sucesivamente hasta obtener el resultado final. Entonces el método de aproximaciones sucesivas sigue utilizando un amplificador operacional, pero ahora hace uso de un nuevo periférico que se llama DAC. Internamente el microcontrolador lo contiene y él lo que hace es ir variando el voltaje de referencia. Esto es un método que conlleva cierto tiempo. ¿Por qué? Él tiene que colocar un voltaje de referencia, calcular un bit, después, a partir de la salida que obtiene, modifica el voltaje de referencia, calcula el siguiente bit, nuevamente modifica el voltaje de referencia, calcula el siguiente bit y así hasta obtener el último bit. Entonces, si nos damos cuenta, esto demora cierto tiempo. El tiempo que se demora en obtener el resultado final, desde acá hasta acá, pues es lo que conocemos entonces como tiempo de conversión. ¿Listo? Entonces, por eso es que el resultado no es inmediato. No es que yo le inyecte una señal de entrada y automáticamente obtenga la representación acá en dígitos binarios. Este método en particular requiere cierto tiempo en ejecutarse y eso es lo que conocemos como tiempo de conversión.